Vamos a hablar con el doctor en medicina José Arturo Bayardi Lozano, que nació el 30 de junio del 55, oriental, graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, 1975-1988, hizo un curso de posgrado, medicina intensiva, y una maestría en Administración de Servicios de Salud, ambos en la Universidad de la República. Tiene mucho en el currículum, fue representante nacional por el departamento de Montevideo, todos le conocemos en el país, Partido Frente Amplio, sector vertiente artiguista, periodo 1990-95, fue reelecto para ese cargo en las mismas condiciones, periodo 1995-2000, 2000-2005, 2005-2010, 2010-2015. Integró numerosas comisiones parlamentarias de salud, bioética, ley orgánica municipal, defensa nacional, adicciones, constitución, códigos, en fin. Fue viceministro de Defensa Nacional desde el 1 de marzo del 2005 al 1 de marzo del 2008. Ministro de Defensa Nacional desde el 1 de marzo del 2008 al 31 de agosto del 2009. Y en algo que es importante, el 15 de septiembre del 2010 fue distinguido por parte del Centro Hemisférico para Estudios de Defensa de la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos de América con el premio William Perry a la excelencia en educación de defensa. Bayardi, el gusto de recibirlo en la hora del campo. Buen día. Buen día, Serrano. No sé cómo está el día por ahí, pero acá está medio nublado además. Acá está inhóspito, la verdad que se presentó con llovizna, gris. Un día tratemos de darle la iluminación de la comunicación hoy. Un poco de color. ¿Qué está haciendo en este momento? Bueno, en este momento estoy colaborando con la bancada de senadores de la vertiente artiguista. Soy suplente de Senado de la senadora Amanda de la Ventura, pero estoy jubilado. Ha pasado a ser una figura mediática importante dentro del país. Bueno, no tanto. Creo que la fama es puro cuento, dice el tango. Y la gola se va también, es verdad. La gola se va, sí. Eso lo seguro también. Bueno, mire, concretamente hay un tema que me tiene preocupado, que he asistido hasta el ministro de Defensa actual y no he encontrado respuesta. La justicia militar declaró al teniente primero, en entonces Héctor Erosa, el Ministerio de Defensa otorga el retiro obligatorio en febrero de 1998, basado en lo dispuesto en una junta médica realizada por Sanidad Militar 1998, ¿no?, que lo declaró no apto para el servicio por ser portador de una incapacidad completa, no contraída en acto de servicio, como consecuencia de un trastorno severo de la personalidad. Esto se ha tratado varias veces en la prensa, ¿no? El Observador tituló una vez en un artículo de Leonardo Habercon: Ejército fraguó una junta médica para declarar loco un oficial que denunció espionaje en democracia. He intentado de todas formas llegar a una conclusión de este tema. He hablado con Erosa, el ministro actual se negó a hablar sobre el tema. Yo le conozco, soy amigo personal del ministro actual. Y en determinado momento, usted al frente del Ministerio de Defensa recibió los coletazos de este tema, ¿no? Sí, a ver, ya tengo bien presente el tema que usted hace mención. Yo asumí, estando ya jubilado, suspendí la jubilación y asumí el 8 de abril del año 2019. Todos recordamos la situación que se dio en aquel momento y el fallecimiento posterior del doctor Jorge Menéndez, como ministro, del periodo 8 de abril de 2019 a 28-29 de febrero del año 2020. Cuando yo asumí, estando ya en 2019, me había pedido una entrevista el capitán Erosa. Bueno, la entrevista, por un motivo u otro, yo la asumí en las circunstancias muy particulares, se fue postergando. Después habíamos coordinado una entrevista con el capitán Erosa y él estaba fuera del país. Bueno, recombinamos y recibí al capitán Erosa. Y él me plantea que él había sido, llamémosle entre comillas, pero puede ser adaptado el verbo, diríamos, perseguido porque había hecho una denuncia que en el gobierno del doctor Lacalle, siendo él, como usted decía, primero, había denunciado que había en el batallón de ingenieros de Florida había habido una situación de espionaje militar en democracia.
y que él había hecho esa denuncia por entender que no correspondía en esa unidad que se hubiera llevado adelante esa situación de espionaje, y se indicaba que en ese espionaje había estado implicado el hoy coronel procesado Eduardo Ferro. Él me hace el relato de que él había sido sometido a una junta médica y que esa junta médica había fraguado, diríamos, para sacarlo del ejército, un diagnóstico. Yo lo escuché y él me dijo en aquel momento que un psiquiatra que había integrado la junta médica, que ya estaba jubilado, en realidad le había dicho que habían sido obligados a determinar ese diagnóstico. Yo estuve ese día en una larga entrevista con él, me pareció una persona normal. Vio que todos tenemos nuestras patologías, ¿no? Yo tengo las mías, seguramente usted tiene las suyas, pero me dio la impresión que estaba hablando de una persona normal que me decía además que un psiquiatra que había integrado esa junta médica le había dicho que habían sido obligados a fallar de esa manera. Bueno, ante esa situación, obviamente, yo tomo cuenta de la situación, digo que había habido, si tenía razón el capitán Erosa, un elemento anormal que había sido utilizado en la junta médica para sacarlo a él, que se sentía y sentía, y si uno ve el relato de él, que había sido perseguido y hostigado por esa denuncia que había hecho. Y le digo si el psiquiatra al que él hacía referencia estaba dispuesto ante un escribano público a hacer un acta que ratificara esa denuncia. O sea, que ratificara, que dijera ante el escribano público que diera fe de que le había entrevistado al psiquiatra y que reafirmara eso. Y efectivamente, él vino con un acta notarial, un acta de escribano, en la que ese psiquiatra decía que habían sido obligados a hacer el diagnóstico para sacarlo a él de la fuerza. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. El doctor Usher Loskin era ese psiquiatra. Exacto. Muy bien. Frente a esto, o sea, yo tenía un hecho objetivo constatado por un escribano que daba fe que lo que me decía Erosa había sido ratificado ante un escribano por el psiquiatra. Y entonces, a partir de ahí, él quería una recomposición de la carrera. Pero lo quería como, lo quiere, supongo, como una forma de reivindicación de que... Sí, un resarcimiento moral. Sí, un resarcimiento moral, exactamente, un resarcimiento moral. Muy bien. Yo tomo nota de esa declaración notarial y bueno, ahí el administrador público está obligado, así toma nota, da cuenta de que hubo un hecho irregular, tratar de revertirlo. Efectivamente, Erosa había llevado adelante durante las apelaciones las instancias procesales ante el Tribunal de lo Contencioso frente a su baja del ejército y había perdido en el Tribunal de lo Contencioso. Muy bien, llegado a este punto, en realidad yo lo que hago, le digo al capitán Erosa, si él estaba dispuesto a someterse a una, en fin, a una junta. Una revisación. Sí, que si él estaba dispuesto y que me parecía a mí que debíamos hacer una evaluación ante la cátedra de psiquiatría de la Facultad de Medicina. Hablo con la profesora de la cátedra de psiquiatría de la Facultad de Medicina y combinamos eso. Estamos hablando para Serrano, para ubicarnos, noviembre-diciembre del año 2019, ¿de acuerdo? Sí, sí. Digo por los tiempos que ahora va a haber. Ahí se plantea, porque había receso en enero de la cátedra, hacerla a fin de enero. Y se le hizo, se le hizo una evaluación por parte de la cátedra de psiquiatría de la Facultad de Medicina y por parte del profesor de Medicina Legal de la Facultad de Medicina. Ellos terminan haciendo un informe y me llega el informe, ¿está bien? Que, en fin, no coincidía con una patología invalidante, diríamos, ¿no? Hacía una caracterización o una evaluación del carácter del capitán Erosa, pero esa evaluación del carácter no implicaba una patología que llevara a coincidir con el diagnóstico que la Junta Médica que se le hizo a él en el año 98 había determinado. Bueno, a partir de ahí se abrían algunos caminos. Él quería esa reconstitución como una reparación moral, entonces ahí se abrían caminos. Un camino era
que yo pudiera hacer la recomposición y ascenderla a un grado que fuera, digamos, el que yo pudiera llevar adelante, y el grado que yo podía llevar adelante como un acto administrativo del Poder Ejecutivo hubiera sido, ascenderlo a teniente coronel, para reparar. Pero me parecía que había que dar más garantías, porque incluso podía llegar a recomponerse la carrera hasta el grado de coronel si se comprobaba la falacia de la Junta Médica del año 98, y estábamos ya en febrero del año 2020. Y en febrero del año 2020 me pareció de orden, para dar más garantías, que se devolviera a hacer una nueva Junta Médica ahora en la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. ¿De acuerdo? Sí. A partir de ahí yo hice una orden, o sea, extendí una orden al director de Sanidad de las Fuerzas Armadas para que se le reinstalara una junta médica, una nueva junta médica de evaluación, que eso debe estar en el expediente, para que fuera evaluado el capitán Erosa nuevamente. Teníamos el antecedente de que había habido un psiquiatra que le había dado fe y había antecedente público de que habían sido obligados a dar ese dictamen de la Junta Médica en el año 98, y tenía el informe de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, de la Cátedra de Psiquiatría y de Medicina Legal. Esto lo extendí en el último mes de mi gestión, en el año 2020, a el director de Sanidad, y coincidíamos con el relevo de gobierno, ¿no? Con el cambio de gobierno. Sí. Y tengo entendido, ahora sí, yo ya cesé en el cargo, pasó a desempeñarlo el doctor Javier García, y tengo entendido, esto usted sabrá si con más información, de que el director de Sanidad contestó ante esa orden que yo había dejado, de que no correspondía porque los médicos de aquella junta ya no estaban en funciones. Obviamente yo sabía que los médicos estaban en funciones, ya habían pasado años, pero no le dije que hiciera una junta médica con los mismos médicos que habían estado en el 98. Sí, claro. Le dije que instalara cuestionando una eso. junta médica. Creo que ahí abusó un poco de funciones el director de Sanidad de las Fuerzas Armadas, porque yo no le estaba pidiendo opinión, le estaba diciendo que instalara una nueva junta médica, y tengo entendido que le devolvió con esa respuesta que yo hago referencia, pero no le recibí yo esa respuesta. Doctor, en todo caso, el doctor García. Sí, hay además por ahí un informe realizado por el doctor psiquiatra perito forense Roberto Mosera, que en forma contundente afirma que Erosa no no padeció tampoco ningún trastorno de personalidad. Pero dos cosas, vamos a hablar entre ciudadanos. Usted con cargos importantísimos en la vida del país, yo desde la comunicación del interior. Hay dos cosas, cualquiera que hable con Erosa no precisa ser psiquiatra, se da cuenta que no está frente a alguien que perdió el razonamiento, que es incapaz. Claro. Maneja una empresa con 500 funcionarios. Las mismas Fuerzas Armadas que lo declaran incapaz luego le dan un brevet de piloto para manejar un avión con pasajeros. Y segundo, a mí lo que más me duele de todo esto es que alguien que en tiempos de democracia nos señala que se está atentando contra la democracia, termine de esta forma. ¿Usted opina igual que yo? Sí, no tenga ninguna duda que opine igual que usted. En primer lugar, porque en democracia las Fuerzas Armadas están sujetas al mando del Poder Civil. Si bien todas las transiciones, las transiciones son todas complejas, ¿no? Pasamos de la dictadura del año 85, y esta que denuncia el capitán Erosa se dio en el periodo del 90-94, el periodo del gobierno del doctor Lacalle. Ahí hubo muchas operaciones hubo en ese periodo todavía llamado de transición, que implicó a militares, ¿no? Claro. O sea, todos tenemos presente las bombas que se pusieron en ese periodo en el automóvil del diputado Cores, en el estudio del doctor Sanguinetti, una bomba que hubo cerca de Minas, el ferroviario cerca de Minas. Todos tenemos presente, Serrano, no deberíamos olvidarnos, lo que fue en el año 92, si mal no recuerdo,
el tema del caso de Eugenio Berríos. Sí, sí. La operación sí, de protección sí, que sí, se le había dado acá a Eugenio Berríos, y después lo que pasó en la comisaría de Parque del Plata, creo que fue, en ese mismo año, en el que, en fin, operaron militares dando protección a Eugenio Berríos acá, después del incidente, cuando se hizo la denuncia del incidente en junio del 93, que había pasado en el 92 en la comisaría de Parque del Plata. Resulta que todos sufrimos otra nueva operación militar que nos hacía creer que Berríos estaba en Milán, ¿no? Recordemos que apareció Berríos con un diario italiano en una foto, sí, sí. Y resulta que a la postre Berríos había sido asesinado acá y estaba enterrado en la playa del Pinar. Operaciones militares en funcionamiento de la democracia. En tiempo de democracia, ¿no? Por lo cual, acá, que haya habido espionaje, más que implicaba al hoy procesado el coronel Eduardo Ferro, que había estado bastante implicado en acciones encubiertas y acciones de inteligencia militar, no solo durante la dictadura, sino también después de la dictadura, como queda claro en esto que expresaba Erosa. Esas cosas se dieron, ¿no? Claro. Y se dieron bajo la protección, lo peor que se dieron bajo la protección de los mandos militares de la época, ¿no? Pero además uno hace la reflexión esta natural cada vez que habla de los torturadores y de los que transgredieron todas las normas constitucionales, digo, de cómo afectaron el mundo civil, cómo nos afectaron a cada uno de nosotros que amamos la libertad y que apostamos por ella, algunos con mayor grado y otros con menor grado, pero todos respetuosos de ella. Digo, pero ¿cómo nunca analizamos estos coletazos adentro de las Fuerzas Armadas, como es aquello, como Erosa, que aparece cuestionando en democracia un terreno que está vulnerando la propia democracia? Sí, que actúa como un militar de honor, constitucionalista, apegado a las leyes, y que denuncia también acciones de inteligencia llevada adelante en una unidad militar que no tenía entre sus funciones ese tipo de acciones, y por llevar adelante esa denuncia termina siendo desafectado de manera irregular y con una junta médica forzada, falaz en su conclusión, para sacarlo a el capitán Erosa, la propia Pero es la cara más triste que puede mostrar la democracia, ¿no? Le agradezco mucho, se me viene encima el informativo, le agradezco su tiempo, su amabilidad y su participación en esta audición. No, me parece bien además que los medios se hagan eco de este tipo de situaciones, porque no tengo duda que tienen que ser corregidas y deberían ser sancionadas sus eventuales responsables, ¿no? Un abrazo, que pase bien, gracias. Bueno, buenos días.